Bueno, vamos a empezar a explicar en este vídeo lo que es el producto escalar y el producto vectorial, aplicado a lo nuestro, la física. Para que así tengáis este vídeo y ya pues si tenéis algún tipo de duda, bueno, pues consultéis el vídeo. Aunque no es difícil, luego ya cuando le cojáis el truquillo como todo, lo vais a hacer prácticamente de forma mecánica. Pero al principio cuesta un poco, sobre todo lo que más cuesta es el sentido o adivinar o prever cuál es el sentido de un vector que resulta de hacer el producto del producto vectorial. Mirad, el producto escalar es muy simple. El producto escalar de dos vectores, por ejemplo, si yo multiplico A por B, va a salir siempre un escalar. Entonces, en el producto escalar se puede cumplir pues todo lo que es la propiedad conmutativa, es decir, A por B es igual que B por A. Esto no se cumple luego en el producto vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular el módulo de C, de ese escalar C, pues lo que tengo que hacer es el módulo de A por el módulo de B por el coseno que forman ambos vectores. Por ejemplo, si este es el vector A y este es el vector B y esto es el ángulo alfa, pues lo que hago es multiplicarlo por el coseno. ¿Qué tenemos en física que sean magnitudes que resulten de un producto escalar? Fórmulas en física donde haya que hacer un producto escalar. Pues una fórmula en física, la fórmula así madre que viene sobre todo en la cabeza, la primera, es el trabajo. El trabajo se representa por la letra W. Y el trabajo surge como, o se calcula, multiplicando, haciendo el producto escalar, que como sabéis el producto escalar siempre se pone como un punto, de dos vectores. Recordar, aquí nunca se pone una flecha. No hay que poner una flecha en el trabajo, eso es un error muy gordo. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas escalarmente dos vectores sale un escalar, el trabajo es un escalar. Cuando multiplicas también un escalar por un vector, ¿vale? Cuando tú multiplicas un escalar con un vector, ya no sale un escalar, ya sale otro vector. Ahora vamos a verlo también. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Pues imaginar que tenemos que D es el desplazamiento, ¿vale? Es el vector desplazamiento y F pues es el vector fuerza. Esto es desplazamiento. Vale, entonces imaginar este cuerpo que se desplaza pues desde aquí hasta aquí. Su desplazamiento pues va a ser este, D. ¿De acuerdo? Y sobre ese cuerpo se ejerce una fuerza F, que va en este sentido y forma un ángulo de alfa, ¿vale? Imaginar que ese ángulo alfa va a ser un ángulo de 30 grados, porque nosotros ya sabéis que casi siempre manejamos esos ángulos, 30, 45, 60, 120, y yo quiero calcular el trabajo. Es decir, el trabajo que ha realizado esta fuerza al desplazar el cuerpo una determinada distancia. ¿Cómo lo calculo? Pues lo calculo de la siguiente forma. Simplemente lo que hago es poner trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Fijaros, ahora cuando yo hago el producto escalar, ya no pongo los vectores. Tampoco tengo que poner aquí, cuando ponga el módulo tampoco hay que poner los corchetes. Se sobreentiende que cuando yo multiplico estos dos y hago el producto escalar, ya lo que hago es lo multiplico por el coseno del ángulo que forman, que serían 30 grados. Entonces el trabajo sería igual a la fuerza, imaginar que la fuerza sea 20 newtons y el desplazamiento sean 3 metros. Pues sería 20 por 3 por el coseno de 30, que sería raíz de 3 partido 2. Bajo, ¿vale? Como os dije ayer, cuando tú desarrollas una fórmula, pues tienes que ir bajando y sustituyendo. Y ya pues aquí los datos que tengas, ¿vale? Pues sería pues 20 entre 2, como está todo multiplicando, sería 20 entre 2, 10, 10 por 3 sería 30 raíz de 3, ¿vale? Y el trabajo es una forma de energía, de transmitir la energía y por lo tanto se mide en julios. Esto sería un ejemplo de producto escalar aplicado en física. El trabajo es un producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Otro ejemplo de producto escalar. Por ejemplo, una nueva magnitud que tenemos que se llama momento lineal. En este caso, el momento lineal resulta de multiplicar un escalar por un vector, que es
la velocidad. En este caso, cuando tú multiplicas escalarmente un escalar, ¿vale?, con un vector, va a resultar otro vector, que es la cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento es una nueva magnitud, que ya veremos, que es sencilla, ¿entendéis? Es una magnitud que es muy importante en todo lo que son los problemas de colisiones, porque lo que hace es englobar las dos magnitudes más importantes que hay en el movimiento, ¿no? La masa, que mide la inercia de un cuerpo, y la velocidad. Entonces, cuando tú multiplicas esto, y haces, por ejemplo, aquí, calculas P, ¿de acuerdo? P es un vector, y este vector P va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Es decir, la masa es un escalar, se queda ahí como un poco relegada, y por lo tanto, como yo sé que P es un vector, aparte de obtener un valor numérico, tengo que obtener también pues una dirección y un sentido. Entonces, imaginar que yo pongo aquí que, no sé, la masa son 2 kilogramos y la velocidad pues es 3 metros por segundo. ¿De acuerdo? En este caso, al multiplicarlo, tengo un vector. Si yo, por ejemplo, la velocidad digo que tiene un sentido positivo en el eje Y, pues sería más 3i. Entonces, al multiplicar esto, tendría que P es igual a 6i kilogramos por metro partido segundo, ¿vale? Esta es la unidad del momento lineal, ¿vale? Ya sabéis, esto es cuando multiplicáis un vector por un escalar, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? M por A, ¿de acuerdo? Pues también tenemos la fuerza, que es un vector, y aquí pues tenemos, ya sabéis, una masa, que es un escalar, y la aceleración, que es un vector, ¿vale? Ahora, si se nos ocurre algo más de esto, de producto escalar, fórmulas que tengan un producto escalar, os lo diré. Vamos a pasar ahora a lo que es el producto vectorial, ¿vale? El producto vectorial fue lo que traté de explicar, o lo que expliqué el último día, y que, bueno, que es algo que hay que ver. El producto vectorial de dos vectores, lo primero que tenéis que ver es que cuando yo multiplico vectorialmente dos vectores, en vez de poner un por, un puntito, pongo una cruz. Entonces, cuando yo multiplico dos vectores, en este caso, vectorialmente, obtengo otro vector. Entonces, como tengo otro vector, tengo que indicar tres cosas: su módulo, es decir, su valor numérico, su dirección y su sentido. Esto viene también un poco explicado en la teoría del tema 10, en ese vídeo que os he puesto, que creo que es la segunda parte, donde aplico lo que explico lo que es el momento de una fuerza. Pero fijaros, tenemos aquí, ¿cuál va a ser el módulo? C, el módulo de C va a ser igual a el módulo por B por, en este caso, el seno del ángulo que forma. Entonces, esto lo condiciona todo. ¿Por qué lo condiciona todo? Igual que en el producto escalar. Lo condiciona todo el valor del coseno del ángulo, porque tú puedes tener, por ejemplo, un trabajo, fijaros, puedes tener una fuerza que ejerza, pues no sé, que sea muy grande, un desplazamiento que sea muy grande, pero si este ángulo, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es 90 grados, ¿de acuerdo? El trabajo que realiza esa fuerza es cero. ¿Por qué? Porque cuando lo pasas por aquí, por la criba, está todo multiplicando. Cuando lo pasas por la criba, pones coseno de 90, coseno de 90 es cero. Ese es el caso. Por ejemplo, imaginar que yo digo, vamos a analizar el trabajo que hacen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo al moverse de un sitio 1 a una posición 2, ¿no? El peso va siempre perpendicular a la superficie de separación. Entonces, si el desplazamiento va hacia acá y el peso va hacia abajo, el ángulo que forman ambos es 90 grados. Y por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza-peso en ese desplazamiento, pues sería simplemente, fijaros, peso por desplazamiento, entonces peso por D por el coseno de 90 grados. Y esto es cero, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso el trabajo que realiza el peso al producirse el desplazamiento de este cuerpo es cero, porque ese ángulo es cero, por mucho que pese el cuerpo, ¿entendéis? Aquí ocurre lo mismo, pero en vez de ser con el coseno es con el seno. Vale,
Ahora, ¿qué tengo que ver yo aquí en todo esto? Bien, el módulo es este, se hace de esta forma, muy bien, entonces hay que tener en cuenta el seno de alfa y todo esto. Ahora, hay que tener en cuenta la dirección y el sentido. Es un vector, entonces con los vectores son más puñeteros porque hay que indicar la dirección y el sentido. La dirección que tiene un vector siempre es la dirección de ese vector resultante, en este caso C, es siempre perpendicular al plano que forman A y B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, atención, tengo mi plano, que es este, ¿vale? Mi mesa, ¿vale? Tengo aquí el papel. Entonces yo digo, venga, A es este vector. B va a ser este vector, ¿vale? Luego a y B le vamos a poner, pues vamos a suponer que A y B, en vez de ser estos vectores, pues son magnitudes físicas vectoriales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una magnitud física vectorial puede ser el desplazamiento, puede ser la fuerza, ¿vale? En este caso veo que lo que hacen es formar un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, bien, yo hago todo esto y ya sé, pues imaginar que A valga, ¿qué te digo yo? 3J. ¿Vale? Parecido al problema que os he puesto. Y B sea, por ejemplo, pues en este caso va hacia acá, pues sería 2i más 2i. ¿De acuerdo? Vector resultante. Sé que el vector resultante va a ser perpendicular aquí, al papel que tengo yo aquí. Entonces va a ir así, en este sentido. Bueno, en este sentido no, va a tener esta dirección. Perpendicular al papel. Además, ese vector va a tener de origen el origen de ambos vectores. Aquí, en este punto. ¿Vale? Pero no sé si el vector, su sentido va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la dirección es perpendicular al papel. Eso está muy bien. Ahora, el sentido. Pues el sentido es el siguiente. Primero, para yo hacer bien el sentido, ¿vale? Que yo lo voy a explicar de una forma, luego os lo voy a explicar de otra forma también, que eso que os lo han explicado así en tecnología, que es con lo de la mano derecha, que viene muy bien, sobre todo también os va a venir para el próximo año, para física, cuando hagáis problemas de campo magnético. Pero lo voy a explicar así, ¿de acuerdo? De las dos formas, vale. Lo que ocurre es que cada uno lo explica, pues, de la mejor forma o de la forma más sencilla, dependiendo pues de la asignatura que tiene que dar. Eso está claro, ¿entendéis? Vamos a ver de esta forma. Fijaros, para hacerlo de esta forma y de la otra también, lo de la mano derecha, hay que fijarse primero cuál es el primer vector que yo multiplico. Porque ahora vamos a ver que aquí no se produce la propiedad conmutativa. Es decir, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. No obtenemos el mismo resultado, no obtenemos el mismo vector. Va a ser un vector muy parecido, pero no es el mismo, ¿de acuerdo? Lo que se va a cumplir va a ser la propiedad anticonmutativa. El sentido, pues el sentido es, bien, el siguiente. El sentido es el de avance de un sacacorchos o de un tornillo, ¿no? Cuando lo giras, y ese giro es el giro que te da cuando tú te llevas el primer vector A B, es decir, el primer vector que están multiplicando por el segundo. Entonces, cuando yo me llevo el primer vector A B, veo que este giro es un giro horario, porque es así como giran las manecillas de un reloj, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera este giro horario, yo me fijo, al girar así, en este sentido, si un destornillador, o un tornillo, mejor un tornillo, ¿no?, lo que hace es meterse para adentro o irse hacia arriba. ¿De acuerdo? O un sacacorchos. Cuando tú giras así con un sacacorchos, lo que haces es introducir el sacacorchos hacia adentro. Entonces, en este caso, el sentido sería hacia abajo. ¿De acuerdo? Fijaros que yo he definido esto, lo que yo siempre tengo aquí, donde yo estoy escribiendo, ya sea pues en una hoja o bien sea en la pizarra. Este es mi plano XY. Esto es un plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de ese vector resultante va a ser una dirección que va a estar contenida en el eje K. Perdón, en el eje Z. ¿Vale? En el eje Z que tiene un vector unitario K. Ahora, yo no sé si va hacia afuera, que sería más K, o si va hacia adentro, que sería menos K. En este caso va hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo pongo yo eso? Yo lo pongo de esta forma.
Claro, como yo no tengo una hoja tridimensional, ¿vale? A lo mejor dentro de 10 años pues hay hojas tridimensionales, ¿vale? Lo pongo así, como si fuera para adentro. Y esto lo pongo así, menos K. Tiene ese sentido. Es decir, que si yo, que le he dado valores numéricos a esto, yo lo que hago es multiplicar esto y calcular C, por C sería igual a 3J por... que aquí no hace falta poner el J porque ya vas a hacer el módulo, ¿de acuerdo? Entonces ya pones C es igual a 3 por 2 por el seno de 90 grados. Entonces C sería igual a 6. Y ahora es donde le colocas el signo. Es decir, en estos signos, si esto fuera por ejemplo negativo, no os fijéis en estos signos negativos, no lo pongáis aquí, ¿vale? Le ponéis el signo negativo cuando vosotros ya hayáis visto hacia dónde va a ir el sentido de ese vector resultante, en este caso C. Entonces va a ser C, va a ser menos 6 y ahora vector unitario K. Y este va a ser el vector resultante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que casi siempre nosotros lo que utilizamos son vectores en una dimensión, que son vectores en R1. ¿De acuerdo? Hay otras veces que lo que se hace es tener o manejar vectores que no son de una dimensión, sino que son vectores de 2 o incluso 3 dimensiones. Entonces, para hacer el producto vectorial de esos vectores en R2 o en R3, ya no se puede hacer con así, no se puede hacer con esta regla, y hay que hacerlo con otro sistema, ¿vale? Que es un sistema que el producto vectorial, eso se llama, el sistema este se llama el producto vectorial de Gibbs. Vale, pero esto es para multiplicar, para hacer el producto vectorial de dos vectores, por ejemplo, en R2. Por ejemplo, este sería 3i menos 6j. Y ahora b, que sea igual a, ¿qué os digo yo? A menos 2i más 3j. Y tienes que hacer el producto vectorial. Esto ya se hace por un sistema, que este año no tenéis que saberlo, a lo mejor lo dais en matemáticas, que se llama el producto vectorial de Gibbs, ¿vale? También se le llama producto en cruz. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, sobre todo para hacer o calcular pues magnitudes que se definen como producto vectorial. ¿Vale? ¿Cómo es lo de la mano derecha? ¿Vale? Que ya sé que os lo han explicado algunos. Pues es una cosa muy sencilla. Es decir, tú coges tu mano derecha y haces que tus dedos sean vectores. ¿Vale? Entonces se maneja estos tres vectores, estos tres dedos. El dedo gordo va a ser el primer vector que tú pones aquí. En este caso, este primer dedo, el dedo gordo, va a ser el vector que se multiplica primero, que va a ser el A. Este va a ser el B, el índice. Y siempre, si os fijáis, este dedo, el corazón, ¿vale? Con el que hacemos esa señal, la peseta, como digo yo, ¿vale? Pues siempre, si tú lo colocas así, es perpendicular a este plano, que este va a ser el plano definido por A y por B. Esto lo tienes que hacer, en este caso, con esta mano, con la mano derecha. ¿De acuerdo? Olvidaros, por ejemplo, con la mano izquierda aquí en física, por lo menos por ahora. ¿De acuerdo? Entonces, yo sitúo de esta forma. A es sentido positivo, eje Y, ¿vale? Hacia acá. B va hacia acá, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, C, si os fijáis, va a ir hacia adentro, el vector resultante. ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer así. O lo podéis hacer con lo del giro. Es decir, os lleváis el primer vector A a B y veis que cuando gira en sentido horario siempre va hacia adentro. Y cuando gira en sentido contrario, pues va, ¿vale?, hacia arriba. Lo que ocurre es que puede cambiar. Puede ocurrir que los vectores que te den, que se multipliquen, no sea un vector que esté contenido en el plano XY. Sí, que no, que esté, por ejemplo, contenido en vez de este plano, que es el plano XY, que esté contenido a lo mejor pues en el plano este de aquí, ¿vale? O en el plano el de abajo, es decir, el plano XZ o el plano YZ. Bueno, pues esto realmente es importante. Sabéis que el producto vectorial, el producto escalar, es una cosa que mientras antes lo entendáis mejor.
Y en este caso pues se da sobre todo el producto vectorial porque el próximo día explicaremos lo que es el momento de una fuerza. Y en el libro, el momento de una fuerza, que está en la página 263, pues realmente la fórmula no está bien puesta. No está bien puesta. Es decir, porque sí que te dice que se hace como una especie de producto vectorial. Fijaros, lo enseño aquí. Vale, esto lo tenéis el vídeo donde explico esto del año pasado. Lo explicaré también el lunes. Vale, pero realmente la fórmula no es esta. La fórmula no es f por d, porque parece que f por d es como si fuera un producto escalar. Es un producto vectorial. Y además es r por f. ¿De acuerdo? Fijaros que luego de aquí se pasa aquí. Y pone el seno de alfa, que sí que es... Tenéis lo otro, ¿entendéis? Entonces esto ya lo veremos, porque deberían de haber puesto pues directamente lo que es r por f y todo esto. De todas maneras, este vídeo pues viene muy bien que lo veáis este fin de semana para que luego entender mejor la teoría que expliquemos el lunes, cuando expliquemos el momento de una fuerza. ¿De acuerdo? Además también os puse un par de ejercicios de estos, de vectores. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que os hayáis enterado mejor y así tenéis. Por ejemplo, si queréis podemos ensayar y hacer alguno de estos. Vamos a hacer uno, ¿vale? Para ver si entendemos esto bien. Vamos a hacer un producto vectorial. Seréis el eje Z, ¿de acuerdo? Y imaginar que tengo yo aquí dos vectores. Vamos a cambiar los vectores, no vamos a poner el típico vector, vamos a poner un vector que sea, vale, un vector que sea para acá, ¿de acuerdo? Que vaya a ser, por ejemplo, que te digo yo, A, como siempre, y A va a valer menos 3i, ¿de acuerdo? Y vamos a poner otro vector que va para acá, ¿de acuerdo? Que va a ser B, pero B va a valer en este caso menos 2k. Porque ese vector es como el vector que se mete para adentro de mi hoja, ¿de acuerdo? En este caso voy a multiplicar, fijaros, B por A, para que lo veáis, ¿vale? Entonces cuando multiplico B por A, ¿de acuerdo? Hago esto. Me llevo este vector B, ¿vale? Al vector A. Entonces es como tener imaginar que mi boli verde va hacia adentro, ¿de acuerdo? A ver, para que lo veáis bien. Va hacia abajo. Y este boli, que es el boli rojo, pues iría para acá. ¿Vale? Y me llevo B donde está A. Entonces giro en este sentido. ¿Lo veis? Cuando giro en este sentido es un sentido antihorario. Y al girar en este sentido, ¿vale? Lo que hago es, el vector sería el vector hacia afuera, hacia acá. ¿De acuerdo? Es decir, que voy a obtener, si os fijáis, sería en este caso, al girar, al hacer este giro, pues voy a tener la dirección, va a ser en el eje Y, porque estos dos vectores están en el plano XZ, entonces va a ser, el vector resultante va a estar en la dirección Y, ¿vale? Y además, al hacer así, ¿vale? Pues lo que ocurre va a ser la dirección positiva. ¿De acuerdo? Entonces, imaginar que a ese vector pues le llamo, por ejemplo, como siempre, C, ¿no? Entonces va a ser C, pues va a ser igual al valor. Por ejemplo, esto va a ser, lo pongo sin valores, es decir, sin signos, 2 y 3. 2 por 3, 6, y es positivo y va a ser J. ¿Vale? ¿Que lo hago con la regla de la mano derecha? Pues sería así, fijaros. Pulgar siempre el primer vector, que es B, que va hacia acá. ¿Vale? El otro sería A, que va hacia acá. Y el vector sería hacia acá, sería el I, que iría hacia arriba, hacia acá. ¿De acuerdo? Vale, un saludo. Adiós.